Pues voy a ir empezando, que vamos de tiempo regular cero. Lo que pasa es que engancha muy bien con lo que ha contado Esmeralda, y yo creo que después podemos retomar algunas de las cosas, porque yo de hecho lo que quería era plantear una serie de cosas en torno al análisis de lo fílmico en este caso, pero muy en vinculación con esa última idea, que yo creo que está atravesándolo todo, ¿no? Pero que al final ha hecho muy explícita, de intentar perseguir el juego performativo que tiene aquello que ha quedado inscrito y que de algún modo representa. Lo digo porque lo que os hago es una propuesta en relación a lo que he ido presentando en otras ocasiones. No me quedo solo en lo visual, quiero ver también cómo esos productos mediáticos hacen un determinado trabajo, y me quiero acercar un poco también ahí a algunas de las cosas que ya contó Esmeralda. Compartimos a Solnit ahí como referencia, me voy al capítulo 1, pero de alguna manera ver cómo aquello que queda representado, incluso históricamente construido de una determinada manera, tiene unos efectos performativos sobre la realidad, y se está construyendo y reconstruyendo continuamente a través de nuestras recepciones, a través de los modos en los que de algún modo vamos, bueno, acercándonos e incorporando esas representaciones en nuestra cotidianidad. Bien, lo que yo os traigo aquí tiene que ver con mi trabajo de tesis, pero también tiene que ver con todo lo que he pensado después. Lo digo porque esto cada vez va quedando menos de la tesis y más de otras cosas. Pero es verdad que parte de ese análisis, y he querido seguir manteniendo el corpus de relatos fílmicos que yo utilizaba. Entonces, yo en la tesis trabajaba con representaciones y encarnaciones de la masculinidad entre los 60 y los 2000. Y para ello tiré de un listado que había hecho el ICA, el Instituto del Cine, de las 100 películas más vistas. Bueno, se cruzaban dos listas, que son las dos de 100. Una habla de la recaudación, la otra de los espectadores, pero dependiendo de la época eso iba cambiando. Un poco tuneada para las que cogía como referentes de cada época, y esto a veces nos pasa, porque el consumo cinematográfico en los años 80 tiene un pico de caída, igual que a finales de los 60 tiene uno muy alto. Si cogíamos solo el número de espectadores o el dinero en salas, distorsionaba muchísimo. Hay una época que, claro, el televisor no estaba en casa, con lo cual los cines recibían mucha más gente. Pero bueno, jugando un poco con eso, os lo digo porque no he tirado de elementos alternativos, no he querido ir a representaciones alternativas. Lo que me interesaban eran las representaciones que arrastraban, para ver qué juego de mirada se podía establecer entre los espectadores y esas representaciones fílmicas. De hecho, la tesis estaba basada en toda una serie de entrevistas y grupos con los varones de diferentes edades. Es decir, yo contaba quiénes tenían 18 años en el 65, quiénes tenían 18 años en el 75 y tal. Y lo iba entrevistando pues, en el presente. Bien, traeros también esto. Bueno, yo esto lo monté a petición de Esmeralda hace unos años, y como entendía que iba a dar clase a una gente que estaba en metodología, quería también presentarlo para que entendáis algo que, digo, estoy más pensando en los que me sufren más de cotidiano, algo que os repito mucho, de la necesidad de revisar continuamente nuestras metodologías, lo que no implica tirar por tierra o dar collejas como pianos a todo el que haya hecho algo, porque no se ajuste exactamente a lo que queremos hacer, pero utilizar también las metodologías que se han demostrado exitosas como inspiraciones que nos permitan repensarla, llevarla a otro sitio. De alguna manera, esa idea de la vigilancia epistemológica que Bourdieu, Passerón y Chamboredón hacían en el oficio de sociólogo, ¿no? La idea de alguna manera, intentar dejar siempre lo metodológico como ese espacio de reflexión abierto, donde tenemos que ver si en un momento dado lo que se hacía nos sigue valiendo, o si necesitamos otras herramientas que nos permitan pues, habilitar otras reflexiones, pensar otras cosas, o incluso dar cuenta de elementos que no se estaban teniendo en cuenta. ¿Y por qué me parece esto importante? Porque creo que las masculinidades, tal y como las estamos viviendo, tienen mucho que ver con cómo nos las estamos comunicando. Y esto a niveles muy diferentes. Tiene que ver con cómo las estamos representando, y creo que el trabajo de Esmeralda en torno a Susana y los viejos, y cómo se vincula, que me encanta que lo cuentes desde ahí,
a un caso muy concreto, a algo que no ha pasado en el siglo XVII, que ha pasado ahora, y entender cómo se van construyendo el contexto sociodiscursivo que permite que luego pase lo que pasen otras cosas, ¿no? Que se expliquen determinados asuntos de determinada manera, tiene mucho que ver con cómo nos comunicamos determinadas nociones, cómo las mantenemos a través de nuestras comunicaciones. Y a mí ahí me recordaba mucho los trabajos de Williams o Carey, que voy a citar ahora, que la gente que me habéis tenido en comunicación lo hemos trabajado, ¿no? Intentar ver que la comunicación es algo que nos atraviesa, ¿no? Y que a través de ella estamos formando y transformando incesantemente la realidad que nos rodea. Lo digo porque os voy a traer un relato fílmico en concreto más viejo que la tos, es decir, un poquito pasado, pero a la vez un relato fílmico que Televisión Española tiene a bien programarnos y reprogramarnos cada 15 o 12 días, no sé, vamos, no tampoco, pero con una asiduidad muy grande, ¿no? Y yo gran parte de esas películas que hacía un análisis de las relaciones de género que establecían y cómo las pensaban y las articulaban, las sigo viendo en televisión continuamente. No las veo, pero veo que las están poniendo, ¿no? Y bueno, de alguna manera creo que, aunque por un lado nos va a sonar todo como muy antiguo, por otro lado creo que lo estamos resonando y que deberíamos pensar desde ahí cómo forman y transforman la realidad. Desde ahí, y creo que Carey en esto era, cogiendo la idea de William, pues le da una vueltecilla y la expone de un modo que quizá me es más claro, o creo que no, que puede ser más claro, aunque la idea creo que es la misma. Él lo que plantea es que la comunicación es un proceso simbólico a través del cual la realidad es producida, mantenida, reparada y transformada. Y por eso me parece interesante pararme en estas cosas, ¿no? Porque bueno, él habla en términos de transmisión y en términos de ritual, cómo transmitimos determinadas ideas, pero cómo también lo comunicativo construye ritualmente el espacio de lo común y de encuentro. Pero me parecía interesante cogerlo desde aquí porque está la idea de producir y mantener, pero también está la de alguna manera, la de sobreponerse o la de ir un poquito más lejos, la de transformar. Y creo que solo reflexionando sobre determinadas imágenes, sobre determinadas formas de construir discursos en torno a la masculinidad, podemos empezar a pensar cómo podríamos transformarlo, cómo podríamos posicionarnos de otra manera o cómo podríamos repensar eso que viendo el percal parece que lo tenemos muy poquito repensado. Claro, a mí lo que me preocupa es esto. Y esto como ejemplo, no esto en concreto, ¿no? Es algo. ¿Qué diríais de esa imagen? ¿La reconocéis? Es Torrente, José Luis Torrente. ¿Y qué cuenta Torrente? ¿Qué cuenta Torrente? Torrente es un macho ibérico por excelencia, según aparece representado en todas las películas que tiene, que creo que son 5. Por ahora, la sexta hasta que llega. Muy carita. Eso. ¿No? Una caricatura de una determinada pose, una determinada subjetividad masculina. ¿Alguien se ve en Torrente? No si veis a Torrente por las calles, que quizá eso lo atribuimos con soltura, ¿no? Pero ¿alguien ve o conoce de alguien que se vea en Torrente? Claro, es posiblemente uno de los discursos de masculinidad más abiertamente hablando de masculinidad que se han producido en los últimos años. Y a mí esto me hace pensar mucho, no solo sobre qué representa, que puede ser fácil de encontrar, sino qué tipo de mirada genera y qué tipo de relaciones establecemos con esas imágenes. De ahí de nuevo, la visión de Araceli que traía Esmeralda, la propia visión de Esmeralda en otros trabajos, ¿no? El empezar a poner esto como un discurso activo, poner esto, ¿no? La buena referencia que hacía a cómo en los museos, de alguna manera, están poniéndonos de forma crítica todas esas imágenes. Bueno, ¿qué otra política de identificación, de posicionamiento generan imágenes como Torrente? Y ahí es donde me parecía interesante una cita que va a aparecer 2 veces, pues la he puesto luego otra vez. Pero me parecía interesante pararnos un poco en las representaciones, porque
creía, luego me paro más en esa cita, porque creo que a través de ella podemos repensar, o a través de ellas y cómo las interpretamos, podemos repensar cómo estamos trayendo el género a nuestras relaciones, a nuestra cotidianidad, a nuestras vidas. Y desde ahí, pues una de las formas de entrada para entender esos elementos de representación que luego podemos utilizar o utilizamos para entender determinadas cosas, pues bueno, me llevaba directamente a la idea de la semiótica, ¿no? Y la semiótica, si queréis, está en el sentido más sociológico de la cosa que en la propuesta de Barthes, ¿no? Y eso, a su vez, me llevaba a Saussure. Saussure me cuenta que significante y significado se van a unir en un signo, es decir, vamos a atribuir por convención un significado a un significante, un elemento material que va a contener que va a traer ese significado, pero me parecía más interesante lo que nos planteaba Barthes, ¿no? Como cogiendo a Saussure le va a dar una vuelta y va a decir, no, aquí lo interesante no es solo cómo denotamos en un discurso, cómo enganchamos un significante con un significado para construir un signo. Lo que no es más interesante es ver cómo culturalmente un signo pasa por un segundo momento de significación, en el que al al signo lo convertimos en significante de otra idea, ¿no? Enganchándole un nuevo significado, ya connotado, no dicho explícitamente, pero que ahí se contiene. Y de alguna manera generamos un signo que él va a decir, este es el mito, como producimos mitos hoy, que ya no solo nos va a traer la primera idea, sino que cada vez que traigamos la primera vamos a traer la segunda, ¿no? A mí me encanta el ejemplo que él pone de la espuma, ¿no? Sabéis que nuestros jabones químicos no tendrían por qué generar espuma, pero si no la generasen, pues no lo compraríamos, porque si no tiene espuma eso nos limpia y lo sabe cualquiera, de toda la vida. Tiene mucho que ver con cómo se hace el jabón en los procesos químicos, el jabón de lagarto ¿no? El que se hace con grasa y tal, el que sale en el Club de la Lucha, pero hay con grasa humana. Lo interesante es ver que Fairy le pone cosas al producto para que eso, vamos, te genere la fiesta de la espuma en tu fregadero, ¿no? Para que te veas de alguna manera rodeado y veas que efectivamente tienes que estar limpiando mogollón. Pasa mucho con los productos para el cabello. Los podríamos hacer sin generar espuma, pero ¿qué hacéis si os laváis el pelo y no sale espuma? Pues echad más, sí, es hasta que salga, ¿no? Pues esto es un poco un ejemplo muy chorra, porque creo que lo que nos tenemos que enfrentar es un poquito más complejo. Es entender cómo determinadas imágenes, determinadas representaciones visuales, encierran de alguna manera una construcción mítica y van poniendo encima de un referente denotado otros elementos de connotación. Cuando ya Esmeralda, algo de eso hay, ¿no? En Susana y los viejos hay unos cuerpos, pero esos cuerpos a la vez se significan con algo más. Bueno, hay que ver estos procesos de un modo, no decir, contextualizado y intentar ver cómo van construyéndose connotaciones en aquellas palabras, imágenes o elementos que utilizamos para comunicarnos. Bien, llegado hasta aquí, podríamos decir, pues ya está. Os ponemos ahí de nuevo a Torrente y vemos la pistola que tiene, las gafas que lleva, la calva, la gordura, lo que queráis. Y podríamos entrar a ese juego, ¿no? Lo que hacía el propio Barthes también con el flequillo de los romanos en Julio César y viendo cómo construían la idea de virtud. Claro, yo cuando me acerco a eso, de repente me encuentro con un problema. Yo no me estoy acercando a las imágenes para señalar cuál es la estética de la masculinidad o, si queréis, del masculinismo, del machismo. No es eso lo que me interesa. Me interesa ver cómo participan en la construcción de nuestras subjetividades de género. Claro, ahí me estoy apoyando teóricamente en otro montón de cosas. Traigo una que es central, quiero decir que está ahí en el meollito, pero que no fue la única, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando me acerco a Butler para hacerme con un concepto de género operativo que me permitiera poner esto en cuestión, hablarlo, analizarlo, lo que me cuenta es que el género no debe interpretarse como una identidad estable, un lugar donde se asienta la capacidad de acción y de donde resulten diversos actos, sino más bien como una identidad débilmente constituida en el tiempo, instituida en un espacio exterior mediante una repetición estilizada de actos. Es decir, por traducir así un poco, lo que me están diciendo es, el género no es una esencia, y ni siquiera es el mismo durante toda tu vida. El género tiene que ver con toda una serie de performances, de acciones, de relaciones, de prácticas,
que la construyen en una u otra línea, que la revisan o no la revisan, o la zorrocotrocan, ¿no? La tiran del zorrocotroco es antiguo, viejo y rancio y con mucha caspa, ¿no? Entonces, que la tiran para atrás, que hacen con ella esto, aquello o lo demás para allá. No, de alguna manera, no sé si os dais cuenta, desde esta idea de Butler, la masculinidad, por ejemplo, no es una imagen, no es una pose, o no es solo una pose, es como esa pose trabaja, se relaciona, interactúa, se practica. De alguna manera, desde ahí me podía llevar incluso, aquí ya pues, torsionando a Goffman todo lo que me da la gana, que para eso podemos, a la idea de coreografía, que está así, más de Goffman, pero hablar de una cierta coreografía de la masculinidad o de las masculinidades. Ver cómo determinados referentes vinculados con la hombría, con la virilidad y esa expresión de la virilidad, me podía llevar a no pensarlo como un elemento esencial o psicologizarlo y pensarlo como elementos de carácter profundo, sino más bien entenderlo como un trabajo continuo en el que vamos teniendo relaciones, haciendo prácticas, vinculándonos con la gente dependiendo del tipo de vínculo, de relación que establecemos con esa otra gente, con otras mujeres, perdón, con las mujeres, con otros varones, con quien sea, con los objetos. Bien, y no sé si veis, desde ahí yo me encontraba con un problemón. Claro, Barthes poco más o menos me estaba empujando a que yo cogiera fotos de estos señores y que, pues yo qué sé, que hablara del six-pack de 300 o que, no sé, o de la estatura de no sé quién o de la fortaleza del caracolillo de Superman, ¿no? Pero, y ojo, se puede hacer y da elementos de análisis y vamos viendo cómo construimos determinados sentidos en torno a lo viril. Pero se me quedaba corto, porque no sé si os dais cuenta, teóricamente me había desplazado a otro sitio. No era la imagen, la representación estable, sino las prácticas que desde esas representaciones me estaban proponiendo. Y ahí es donde planteo un pequeño desajuste de Barthes, o una pequeña confrontación con su forma de entenderlo, que no es que yo fuera así muy listo, tiene mucho que ver con la lectura de los estudios culturales, admitir toda la lectura de la interpretación y la recepción, intentar dar cuenta de que una imagen no solo hace un trabajo en la producción, en la codificación, sino también en su decodificación. ¿Cómo acercarnos a eso? Y desde ahí me parecía que podía ser mucho más interesante, y aquí la revisión metodológica, atender a la acción de los personajes masculinos, es decir, meter por medio la idea de narrativa, a los Riquet, de cómo narramos, cómo construimos una identidad narrativa, que es una identidad ficcional de lo masculino, cómo vamos construyendo esas identidades narrativamente e incluso cómo vamos dialogando con ellas en otras formas de narrativa, estas ya más individuales, las del niño frente al carnival stripper, la de la socialización, la de la educación, que vamos teniendo todos y cada uno de nosotros y todas y cada una de nosotras a través de esa mirada que nos confronta con un relato que nos va a ajustar las cosas. Dicho más claro, creo que no lo estoy diciendo nada claro. Si yo me quedo solo en la imagen, bueno, pues tengo un análisis interesante de rasgos, de poses, de características asociadas a lo masculino. En cambio, si puedo llegar a las relaciones, lo que tengo es la posibilidad de ver cómo ese relato contiene y justifica determinado sentido y no otro. No sé si veis, al final Torrente solo o Paco Martínez Soria, que os voy a poner aquí, me puede hablar de la modernidad, me puede hablar de cómo desaparece la boina y aparecen otras cosas, de una cierta agresividad, elementos interesantes. Pero me habla muy poco de cómo en un momento dado se está construyendo de alguna manera un discurso. Ojo, es posible perseguirlo desde un análisis iconológico, ¿no? Y de alguna manera en la pintura sí lo hacemos. Y vemos cómo, y nos lo acaba de ejemplificar muy bien Esmeralda, no es solo que representemos a Susana y los viejos, es que las formas de representarlo se pueden centrar en determinadas formas de gestión de ese vínculo, o ver el miedo, o ver que se convierte en un objeto, el cuerpo femenino, o las 4 posiciones que ha explicado Esmeralda. Bien, por eso yo lo que hago al final es una propuesta para el análisis semiótico de prácticas y relaciones.
de cómo vamos construyendo o de cómo esos relatos construyen un espacio del hacer que me permite sacar por medio de las coreografías, los significados, o las significaciones, perdón, los afectos y también las situaciones concretas. Y por tanto entender no solo la imagen aislada, sino poder empezar a ver qué espacio relacional construye para lo masculino, pero también qué me está proponiendo a mí como espectador que saque de ese relato. Y estas son las dos cosas que quería que viésemos mínimamente, ¿no? Que pudiéramos ver qué es lo que está construyendo esa representación o cómo me cuenta la masculinidad cada una de estas representaciones, no en clave de imagen, sino en clave de acción, clave de narrativa, y después ver también cómo hay una cierta coreografía en la mirada, o hay un juego de miradas entre ese relato y aquellos que los vemos. Quizá con un ejemplo lo podéis ver más claro. Como no vamos muy bien de tiempo, os propongo que voy a lanzar un vídeo, son 10 minutos, y que en esos 10 minutos, a través de la visión, vayáis cogiendo notas a lo rápido, luego las compartimos. Sobre estas 4 preguntas: ¿qué es lo masculino? ¿Cuáles son los rasgos de la masculinidad? ¿Qué posiciones y qué relaciones encarnan los personajes masculinos? ¿Qué miedos o qué afectos son los que despliegan? Y por último, y la que más me interesa, ¿cuál es el trabajo de la masculinidad? Bueno, voy a decir en cada una de estas escenas, pero vamos a ver una para que veáis más o menos a lo que me refiero, y las otras ya os las voy a contar yo. Si os parece, vemos, porque creo que sí que ponerle imagen, que darle cuerpo, ayuda a ver la complejidad de los relatos y cómo ahí tienes que ver, pues bueno, pues esa red compleja de relaciones y vínculos para entender un poco qué es lo que se está proponiendo. Bueno, os pongo en contexto. Voy a primero contextualizar, ahora apagamos. Os pongo primero en contexto. Es una escena de ya hacia el final, ¿la veis? En los últimos 20 minutos, de La ciudad no es para mí. No sé si conocéis esta película, del año 66 de Pedro Lazaga. Un gran producto patrio, como tantos otros. En esta película Paco Martínez Soria, un señor de Zaragoza, como todo el mundo sabe, un maño, bueno, no, de Zaragoza no, un maño de un pueblecito, ha mandado a su hijo a estudiar a Madrid. Lo mandó hace mucho. Su hijo efectivamente estudia medicina, no solo estudia medicina, sino que se ha hecho clase media alta burguesa madrileña, con un casuplón caraverín, decorado un poco con mueble castellano, lo que le quita hoy atractivo, pero vamos, una cosa así, como, vamos, podríamos vivir toda la clase en esa casa, así como de 300 metros cuadrados, ahí por Nuevo Ministerio, con toda una vida que le lleva al Richmond, este bar que ha cerrado este año, bueno, pues una videta de clase media alta. La pareja de Agustín, el hijo de Paco Martínez Soria, en la película, no recuerdo cómo, que llaman papá todo el mundo, no recuerdo cómo era el nombre del personaje, es también del pueblo, se vinieron a la vez, y bueno, pues también ha tenido ese acceso a esa vida de clase media alta urbana. El discurso de la película es que la vida en las ciudades va a acabar con la España una grande y libre que tanto nos había costado forjar, y que bueno, pues ahí va a aparecer de alguna manera un discurso, es un tropo muy repetido en el cine del principio de los 60, como hay toda una serie de elementos que pueden desbordar el mundo rural, caciquil, autoritario español, y cómo se puede recomponer de alguna manera dentro de una vida urbana. Lo que nos vamos a encontrar es un matrimonio de estos que se ha apagado, ya los hijos se han independizado, vuelve a ser la pareja en el nido vacío, pero ya son casi dos extraños que no comparten nada, ¿no? Y bueno, ya va a aparecer Paco Martínez Soria a intentar poner paz en medio de todo esto. Bueno, lo que os voy a poner es una escena donde ya se ponen todas las cartas sobre la mesa, una posible infidelidad, la entrada del padre en acción, y bueno, pues, lo que os digo. A partir de ahí, una pena, pues si tuviéramos mucho tiempo, el relato entero de la película es brutal. Hay como un símil, ¿vale? Hay como un desarrollo en paralelo. Estamos viendo esta pareja, Agustín y Luchi, o Gusti y Luchi, como se llaman ellos,
Y estamos viendo otra pareja, que ahora no recuerdo el nombre de los personajes, que son Alfredo Landa y Gracita Morales, que son el servicio de la casa. Entonces vamos a ver los dos parejas y sus conflictos en paralelo. Mucho más interesante el relato que se hace sobre esta, porque bueno, es lo que justifica todo este juego. Le doy para adelante y la idea es esa, que en los 10 minutos que dura el clip, que podáis de alguna manera ir tomando notas y ahora hacemos puesta en común. Bueno, él acaba de ir a que el hijo le haga una revisión, le ha hecho unas placas del tórax y tal, y está vistiéndose y bueno, se va a asomar por la ventana y aquí se desarrolla la escena. ¿Cómo lo habéis visto? Si queréis vamos por partes, viendo un poco cómo leéis esto. ¿Qué es lo masculino? ¿Qué gestos de masculinidad o rasgos o cómo se representa la masculinidad aquí? Pues yo veo como mucho paternalismo en el sentido de que le aconseja lo que debe hacer a ella para ser una buena mujer según su propia lógica de él. Lógica Masculina. o llámalo como quieras. Esa moral. Sí, siguiendo lo que ha dicho ella, por ejemplo, la figura del marido lo revela pues, como una autoridad y en la figura del abuelo como la voz de la razón. Pero yo lo que veo en común que tienen los tres hombres protagonistas, el posible amante, el marido y el suegro, es que yo veo un elemento activo frente a un elemento pasivo de ella. Y eso también me parece muy importante, porque a pesar de que los tres tienen representaciones distintas de lo que es lo masculino, eso lo tienen fijo a lo largo de todo el clip que hemos visto. Pero aquí hay una cosa interesante y que creo que tenemos que saltar a la segunda para poder verlo. ¿No? En lo que dice Noelia hay algo de verdad. Hay unas posiciones que están como activas y otras como pasivas. No sé si os dais cuenta. ¿Ella es activa? ¿No? ¿Se está echando un amante? ¿Qué narices? ¿Cómo? Claro, lo que quiero que veáis es que tiene que ver con el efecto narrativo. No es que ella no esté haciendo, ella es la protagonista de la acción, no sé si os dais cuenta, pero nos lo van a contar desde la mirada masculina. Es lo que quiero que veáis, que no es solo que podríamos hacer ese análisis, desde Barthes haríamos ese. Ahora, yo creo que también es interesante ver que lo que nos está contando la narración habla de ante una acción femenina, cómo reaccionan todos los otros, ¿no? Y de alguna manera el relato efectivamente no lo construye así. Pero si vamos a relaciones y posiciones, podemos empezar a desplegar toda esta otra red, es decir, no lo que cuenta, sino el efecto de contarlo de una determinada manera. Y por tanto contarnos como pasividad el que una mujer se esté echando un amante. Que no sé si, vamos, desde mi lectura yo lo vería más así, es decir, no es... Entiendo que eso ha podido pasar 1000 veces en la historia. Pero si nos lo seguimos contando en clave de mujer engañada, como tú bien has analizado, pues claro, ven para acá, tira para allá, es un mueble que va moviendo de un lado para otro. Pero no sé si veis que es muy poco verosímil. No, claro, yo me refería más que ella... Sí, creo que tienes razón, Noelia, no te quito la razón, lo que digo es, tiro de tu análisis, es decir, ¿por qué leemos eso? No por un efecto solo de la representación visual, sino también de la representación narrativa, ¿no? El relato construye posiciones disímiles, ¿no? Porque es la forma de vestir de ella, que claro, está encarnando la modernidad peligrosa, ¿no? Pues ese gorrito para darte un paseo, maldita sea, no sé, o tienes tiempo infinito, es que además, no sé si os dais cuenta, estamos viendo como un día, ¿cuántos modelitos ha sacado? ¿No? ¿Cuánto tiempo ha pasado esa mujer? Es que no hay tiempo material para cambiarte el peinado 3 veces en un día. Y cómo
está engalanado para el posible amante y en casa no está tan engalanada, por ejemplo, para recibir a su marido. Claro, pero es que estamos viendo la otra escena donde dice, pues nos vemos esta tarde en el Rismo. Es que se ha arreglado, se ha arreglado y desarreglado 4 veces. No sé si os dais cuenta. Que bueno, es lógica pijamera, pero en cuanto te lo has quitado y puesto una vez, eso se nota. ¿No? Pues sí, puedo hacer eso, pero ya la segunda se me ve. No, pero de alguna manera creo que puede ser muy interesante acercarnos a cuáles son los miedos que encarnan, para entender no solo el discurso concreto en el relato, sino dónde nos estaban diciendo que nos mirásemos, dónde nos estábamos viendo, dónde la masculinidad se podía ver dentro de este relato, ¿no? Pues al final es un discurso sobre la realidad, ¿no? Que nos estaban contando que podía generarnos esta novedad de una vida urbana, tal y cual. ¿Qué miedos veis? Si es que veis alguno. ¿No veis ninguno? A mí me ha llamado mucho la atención una frase al final que, bueno, ya el amante se ha ido, tal, se despide y el marido se lamenta de haber perdido el ayudante y entonces llega el abuelo, el suegro, y le dice, pero tú te bastas tú solo, hijo. Claro. Entonces como que yo deduzco que tiene un doble significado muy fuerte. De no necesitas a nadie ni para tu clínica ni para tu casa. Claro, sí, más bien está hablando de la casa, ¿no? Está haciendo ahí un discurso velado, pero que ella sí va a entender y él no, ¿no? Pero de alguna manera, yo creo, podemos ver el miedo de Sancho Gracia, de Curro Jiménez, que es el jovenzuelo, el amante, de mantener una determinada imagen pública. En el momento en que aquello se le cae como un castillo de naipes, ¡fas! Fuera. No sé si veis lo surrealista. Esa tarde, ya sabéis que estamos años 60 y encima en mitad del franquismo. Es una película construida muy con el discurso cinematográfico del Hollywood clásico, ¿no? Además, muy bien hecha. Esta película técnicamente está muy bien hecha. Narrativamente, bueno, deja algo que desear bajo mi punto de vista. Pero lo que vamos a ver es que va a construir determinadas historias, sí, en esta cosa así, muy de la escena, una detrás de otra, pero claro, la sexualidad se representaba así. El beso es el equivalente a una cena de cama hoy. Claro, él está haciéndole los prolegómenos, es decir, lo que me estás diciendo es que puede ser tu amante y ahí no pasaría nada, no dejarías el curro, pero como ahora como tan colocado, sales por patas, ¿no? Ahí tendríamos a uno. Además, ojo, que yo creo que ahí es donde carga mucho el discurso, es la actitud cobarde, es la cobardía de huir, que eso no es nada masculino, ¿no? En el modelo este así más compuesto. Podemos ver en Agustín, en el médico, toda una serie de miedos que tienen mucho más, de afectos, que tienen mucho más que ver con una cierta desubicación, porque la tienen, el que no se entera ni del nodo es él. Dice, me voy a perder el nodo, no, ya te lo has perdido, macho. No, pero de alguna manera nos está hablando también de una posición masculina con falla. Y después está él, que ¿cuál es el miedo? ¿Qué es lo que le impediría dormir con una pierna para Francia y otra para Alemania? El no tenerlo todo atado y bien atado. Y ahí es donde voy a la última pregunta, que para mí es la que tiene más sentido. ¿Cuál es el trabajo de la masculinidad en este relato? Es decir, ¿qué nos asigna a la masculinidad? El cuidado, el control. ¿Más cosas? ¿Cómo? Protección. Pero es protección propia. Como que para mí me da la atención que lo que está defendiendo es como el territorio, ¿no? Como en plan macho alfa, como que él posee a la mujer y como que tiene que defender la propiedad de su hijo. Claro, pero lo has dicho muy bien, posee. Sí. Son sus posesiones. Es el señor feudal poniendo paz en sus dominios, ¿no? Y ojo, el modelo de masculinidad que se establece en el 18 bebe mucho del modelo de la hidalguía anterior. Lo va a retransformar entero y nos lo va a plantear de otra manera, ya desde la idea de complementariedad, las medias naranjas, tacatán, pero de alguna manera se está construyendo sobre esa idea del dominio, de la subordinación del otro. Y también la responsabilidad, yo lo veo en este caso, la responsabilidad porque él mandó a su hijo a estudiar a la gran ciudad
y entonces como que se le ha descarrilado un poquito de lo que debería ser su hijo atendiendo a su casa, porque también Gusti está excesivamente centrado en el trabajo y precisamente por esa falta de atención a su casa es que Lucci puede pecar, puede caer en tener un amante. Pero en ningún momento se le afea. No sé si os dais cuenta, lo intenta afear Lucci. El padre lo que le dice es, tú te bastas si te sobra y que has venido hoy antes, mira qué bien. Pero no, si mañana ya no vuelves, pues no pasa nada. No se sabe, ¿no? No sé si veis, hay todo un juego, que esto es lo que yo, esto ahora volvemos, esto es lo que yo analizaba, ¿no? De alguna manera, no, esto no es la conclusión de mi tesis, aunque no le quedaba muy lejos. Esto es por una cosa que monté sobre sexualidad en el cine español y utilicé los mismos 3 hitos. Yo sí que hacía, bueno, no eran 3, eran 5, pero hay un momento en que yo, para poder, aunque hablo en muchos relatos fílmicos, hay como 5 o 6 en los que me centro muchísimo. Y intento ver en eso, entrar un poquito más en profundidad desde esta idea de perseguir el trabajo de la masculinidad. Yo lo que veía, jugando con 3, que es La ciudad no es para mí, Los vingueros y Jamón Jamón, no sé si conocéis estas películas, pero igual ahora sí. Los vingueros es una película de Pajares y Esteso, ¿no? Esto sí que sería más o menos lo que me hacía camino, ¿no? La ciudad no es para mí. En el año 70 y tantos, los vingueros aparecen ya en el momento de la transición, con discursos muy parecidos pero mucho más desbordados. Vamos a ver la cosa como mucho más peligrosa y mucho más compleja. Yo ahí meto en paralelo La ley del deseo porque creo que aborda lo mismo pero desde otro sitio, y ahí empieza a verse como hay dos grandes tendencias en el cine español al tratar estos temas. Y me parece muy interesante que ha pasado desde los 90 a los 2000, que es que aparecen una serie de discursos cinematográficos que abordan directamente la masculinidad y su crisis, o la masculinidad y sus problemas. ¿No? Un caso muy claro es Jamón Jamón, con un discurso abiertamente pensando la masculinidad, ¿no? Hay la trilogía de Vigas Luna sobre la masculinidad, Jamón Jamón, La teta y la luna y Huevos de oro. Entre medias, esta es del 98, esto es del 92, en el 98 tendríamos a Torrente, y en 2002 aparece otro relato fílmico que es 800 balas, complejo, y que yo creo que participa de la lógica Torrente, aunque si la veis os parecerá que no, o a priori no lo vemos tan claro, pero es muy no sé si alguien la ha visto, ¿no? Estos son los actores del donde se hacía el Spaghetti Western en Almería. ¿Cómo se llama el sitio este? Tiene un nombre, ¿os acordáis alguno, no? El sitio físico donde la grababan, que está ahí en Almería, en mitad del este de Tabernes, o Tabernas, ¿no? El desierto. Hay un poblado, hay un poblado del oeste reconstruido, que es donde grabaron por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, de estas cosas. Vamos a ver, de alguna manera lo que hace o lo que nos cuenta esto es cómo eso va a ser cerrado para convertirlo en algo así como una Paramount de estos, un sitio de estos, ¿cómo se llama esto? Una especie de parque de atracciones temático y tal. Y es el Gran Capital. El Gran Capital está representado por Carmen Maura y Eusebio Poncela. Lo que no deja de ser bastante interesante, que hayan decidido que sea una mujer y un señor gay, lo que representa muchas veces la gaicidad, los que van a encarnar esa posición, que son el Gran Capital. Y al otro lado están los hombres duros pegados a la tierra defendiendo lo suyo. En la película los personajes son hombres muy caricaturizados, muy outsider, o las mujeres que aparecen son prostitutas. Cosa que además es surrealista, porque aunque esté el salón y tal ahí reconstruido, eso no funciona ya como prostíbulo, pero nos lo cuentan como que siguiera funcionando como un prostíbulo el salón. ¿No? De alguna manera son relatos que, bajo mi punto de vista, estos solo los podemos entender si los ponemos en la cadena y si vamos viendo cómo la forma de representación y trabajo de la masculinidad ha ido cambiando. En ese sentido, yo lo que veía es que, perdonad porque esto lo vaya a tener que creer como acto de fe, porque no voy a sacar la otra tarjetita, pues no me da tiempo, ¿no? Que vierais las otras películas cachitos y tal, para ver si lo veíais.
Pero lo que vamos a ver es que hay una transformación cultural del espacio de lo masculino. La cosa es que creo que a nivel de sentido y de trabajo de la masculinidad lo hemos revisado mucho menos. ¿Qué es lo que podemos encontrarnos? Vamos a ver que se representa de modo muy parecido, ¿no? La masculinidad como agresiva, como activa, como mil cosas más, pero mientras podemos ver una determinada, lo que tú has descrito se llama masculinidad, se llama el principio de honor, el tener el control sobre los dominios, ¿no? Y vamos a ver que la idea de masculinidad hasta hace 30, 40 años era abiertamente del honor, ¿no? La masculinidad tenía una función social, y esto entendedme bien, no la defiendo, y hay que revisarla y seguir revisándola, ¿no? Y además, bueno, ya que había que revisarla estupendamente, igual en este lo veis más claro. Quiero que veáis que lo digo porque muchas veces pensamos que cuando algo tiene función social es bueno. No. Hay funciones sociales horribles. La función social de la masculinidad es la dominación y el control. Quiero decir que no estoy hablando de una función positiva. Lo que estoy viendo es que entra dentro de un conjunto social, se llamaba patriarcado, donde de alguna manera tenía un lugar ritualizado. No sé si os dais cuenta. Hay un ejercicio de cogerle del brazo, tal, pero incluso lo físico, la agresión, está mucho más limitada. La dominación no es violencia, es dominación. Y si funciona, de hecho, no exige de ningún tipo de coerción física. Lo que nos vamos a encontrar, yo por eso hablaba de una masculinidad integrada dentro de un sistema. Lo que nos vamos a encontrar es que en el caso de lo que vemos después, más bien estamos ante una masculinidad que podríamos llamar del orgullo. No sé si tenéis alguna imagen en la cabeza de Jamón Jamón o del propio Torrente. La masculinidad ya no sirve a nada que sea colectivo. Es una expresión de lo machito que soy, de lo chulo que soy o de lo bueno que estoy, no, dependiendo del caso, ¿no? Yo aquella escena que es la que os traía de Jamón Jamón, de aquel con la moto para allí y para acá, haciéndose... ¿La recordáis? ¿Habéis visto esta peli o no? Es una historia muy compleja porque mete por medio psicoanálisis, entonces establece toda una serie de triángulos edípicos donde entran una generación, que son Penélope Cruz, por la que se van a pelear, Jordi Moya, ¿no? y Bardem, pero entran también sus madres, que a su vez están liados en cruzados. Además Jordi Moya es el novio oficial de Penélope Cruz, pero a su vez tiene un idilio con la madre de Penélope Cruz. Bueno, ahí hay todo un juego de saltos edípicos y tal. El padre de Jordi Moya va detrás de Penélope Cruz. Hay un juego muy complejo de interacciones. Pero me parece muy interesante cómo representa a los jovenzuelos, que termina por hacer una nueva referencia a lo que nos contaba Esmeralda, con una reproducción de la pelea a garrotazos de Goya, pero en este caso con dos jamones y en mitad del desierto de los monegros. Pero terminan igual, con los pies metidos en tierra, vamos, no tan hundidos, tan arrodillados y tal, y dándose jamonazos, perdona por el spoiler. Pero bueno, no os diré quién gana. De alguna manera lo que quiero que veáis es que ahí lo que tenemos, yo creo que en Torrente también, son expresiones diferentes. La masculinidad ya no hay honor, hay orgullo, y por tanto la función no es social, es expresiva. No estamos buscando, o no hay dominación, hay expresiones violentas, en tanto que cuando entiendo que lo mío se ha perdido, ya no en clave de reconstitución de una forma de relacionalidad, por fea que sea, sino porque yo me siento de alguna manera. Creo que estamos muy acostumbrados a ver estas cosas, ¿no? Estas reacciones masculinas surrealistas, que ahora os traigo alguna para que veáis a lo que me refiero, pero de alguna manera esa expresión de repente de ¿qué le ha pasado a este? ¿No? Que se ha puesto de un agresivo subido, ¿no? Por eso yo hablo de exceso frente a la idea de control y hablo de una confusión, porque cuando hablas con ellos, que es a lo que yo me dediqué en esa tesis, a entrevistar a esta gente de estas generaciones, de lo que te hablaban es de como no sé lo que tengo que hacer, pues el rey de la taberna, me llega a decir uno. Con lo que eso implica, en el imaginario. El rey de la taberna es el que se pelea en el bar, el que ahí pues, está de chulito, haciendo sus cositas, entiendo que molestando a las mujeres que haya y este tipo de cosas. Bien, como os digo, creo que lo interesante es ponerlo en línea. Creo que lo interesante es intentar, para ver qué nos está pasando hoy, ver qué tipo de miradas desplegamos frente a este tipo de relatos. Y eso es lo que... Lo voy a pasar. Eso es lo que de alguna manera os quería traer aquí. No sé si recordéis esta escena. Yo la había olvidado, Ha sido montando esto para otra cosa
Aquí yo normalmente pongo una imagen de la dama de Shanghái, está en los espejos, con un montón de reproducciones de ella y del asesino disparándose y tal, porque me parece que hay ese juego de espejos también donde entran hombres y mujeres, ¿eh? Pero me crucé ayer hace unos días con esto, dije, qué interesante, voy a poner esta. No sé si recordáis esta escena. Javier Cámara, que es el ayudante de Torrente, que se pone como a reproducir esta de Taxi Driver, de me están mirando a mí y tal, sacando así, que ya es bastante ridículo, ¿no? Pero él lo hace mientras su madre, que es Chulán Preave, le está gritando por el balcón, bueno, una cosa muy demencial. Pero me parece que es interesante el póster de Schwarzenegger. Aquí creo que estaba Bruce Lee y alguno más. Él mirándose en el espejo, porque también hace ese juego de miradas que creo que el propio Torrente nos hace hacer. No, además, Torrente, que yo creo que la 1 intentaba ir por otro lado, aunque yo creo que no lo consiguió muy bien, tenía un discurso un poquito más crítico, que ya el resto, la espectacularización de la cosa, sin más, pero en el primero había un cierto discurso de la impostura, de una cierta masculinidad que ya no se sostiene ni por sí misma y tal. Recordad que la 1 termina enterándonos de que Torrente en verdad no es policía ni es nada, que es un tipo dislocker y un poquito disfuncional que anda por ahí, ¿no? Me parece muy interesante cómo nos presentan a este personaje, al de Javier Cámara, que es el que quiere ser como él. Y creo que algo de eso hay en cómo miramos estos relatos fílmicos. Nos proponen formas de acercarnos a ellos, de contrastarnos, de pensar quiénes somos. Doy por hecho que a Torrente lo tenéis en la retina, pero por si alguien no lo tiene muy en la retina, un ejemplo de minuto y medio. Era por recordaros, el tonillo, porque yo la última vez que la había visto habían pasado como 5 años y la recordaba como más amable. Y así mirando a saltos dije, no, esto no era amable por ningún lado, vamos. ¿No? Creo que genera tal colapso que uno intenta dulcificárselo un poquito en la cabeza, ¿no? Y eso ayer mirando escenas dije, pero esto hay que verlo, es que no. Y me parece también esto interesante, ¿no? Por esta idea que, no sé si desde aquí se entiende esta idea del orgullo, ¿no? El pene como centro del mundo mundial, mi pene como centro del mundo mundial, mi manguerita, ¿no? Para ser exactos, ¿no? En sus términos, ¿no? Y, bueno, pues este tipo de discursos, yo creo que es interesante que los persigamos. Ahora sí, vamos a la cita que os ponía antes y pasaba, ¿no? Creo que si esto es interesante o si esto nos lleva a algún sitio, es porque de alguna manera no son independientes del tipo de relaciones que luego vamos a establecer. Me generan un contexto donde me miro, a favor o en contra, pero me miro. Yo lo que quiero que veáis no es simplemente el juego de la identificación, recordad que por ahí empecé. ¿Conocéis a alguien que se identifique con Torrente? Pues yo creo que no. ¿Tú sí, Francesca? Mundo italiano, que es muy duro. Pero a un pasito no, pero digo, él no se vería ahí. Al ver eso, no, os iba a poner la escena original por la que Santiago Segura propuso el personaje de Torrente, que no sé si sabéis, es una escena que hay en un chino, que decía, chinita, chinita, ¿dónde está el pan? Eso él lo vio, y es lo que le inspira para hacer el corto además iba solo de eso, y después va a hacer la película. Claro, cuando encarnamos, o cuando un personaje, recordad que Torrente hace esto, Torrente Santiago Segura hace esto como forma de acusación, lo presenta como un discurso crítico. Otra cosa es que creo que el desarrollo que ha tenido es otro. No, pero lo interesante es ver qué nos produce. ¿Por qué? Porque los sentidos, y esto, vamos, los del fondo, no sé si vosotros tenéis semiótica, pero los del fondo, pues esto ya no es novedad. De alguna manera, lo que nos interesa no es perseguir solo la representación o perseguir solo los sentidos que se articulan, sino ver cómo esos sentidos se encarnan y ahí se convierten en acción, o ahí se convierten en articulación social. A mí esta cita de Teresa de Lauretis me costó entenderlo un rato. Una vez que la había entendido me sacó de un atolladero donde estuve también mucho rato, ¿no? Estuve ahí como año y pico donde no sabía muy bien cómo entender todo esto. Y ella plantea que al final los significados, ¿no? Si pensamos en las representaciones cinematográficas, por ejemplo,
solo se paran en una vez, ¿no? Tirando de Lacan, la cadena de significante está dando saltos todo el rato. Pero hay un momento en que no da ningún salto, que es cuando yo me lo encarno, cuando yo me lo creo. Cuando yo, de alguna manera, lo hago carne, nuestras subjetividades no son tan flotantes, son procesuales, son cambiantes, pero no tanto como puede ser un signo. Ella lo que plantea es que al usar o recibir signos producimos interpretaciones. No es una novedad, pero lo que me parece muy interesante es cómo va a terminar viendo en el hábito del individuo la producción semiótica, es decir, el sentido no está en lo que yo leo, en la imagen, en lo masculino, en no sé qué. Está en otro momento, que tiene mucho que ver con cómo eso a mí me lleva a ponerme en un lugar, en una posición, en una forma de relacionalidad, que me va a permitir, de alguna manera, que mi propia vida siga produciendo por medio de lo que hago cositas. No sé si os dais cuenta, en esa repetición de, de nos hacemos unas pajillas, que es de lo que más se ha oído, otra de las grandes frases de Torrente, además en un juego ahí bastante extraño, no sé si lo habéis visto, es la escena que se repite en todas las películas, ¿no? Con un personaje distinto. Era la que os iba a poner, pero es que me parece más interesante esta de lavarse las manos y la droga y no sé qué. En esta escena siempre se pasa lo mismo. El que está con él es que van a hacer una vigilancia, entonces nos hacemos unas pajillas, tú me la haces a mí, yo te la hago a ti, pero esto no es gay, no es homosexual, porque, bueno, que si tú te la tocas, pues que no te voy a tocar yo, ¿no? Tú también eres un hombre y también te la tocas, ¿no? Y siempre los otros le dicen, oye, ¿de qué me estás hablando? No, como que los otros van a meter el freno siempre, mostrando un poquito lo absurdo de la posición de Torrente. Pero como digo, más allá de este chiste muy repetido, pensad todos los otros, por ejemplo, las relaciones que establece Torrente con todas las mujeres, cualquiera, ¿no? De tocar, de babucear, de intentar tener relaciones sexuales no consentidas, que es decir, a veces lo dulcifica, lo cuenta poco como violación, tampoco aparecen como tales, a menos que yo recuerde, tampoco las he visto las 5 porque no tiene sus límites, pero sí que aparece mucha prostitución y cómo él funciona como cliente de prostitución de un modo bastante bruto y tal. De tal forma que me da que no es tanto que nos veamos en Torrente, sino que ver cómo estas interpretaciones o producir interpretaciones se deviene hábito, tiene que ver con cómo reproducimos luego eso como caricatura, ¿no? Yo creo que en el juego de las chapitas, en el 17, en San Fermín, pasó. Era un poco lo mismo, y dices, pero ¿de verdad? ¿A un año de aquí? ¿De verdad? Con la campaña y tal, sacan las chapitas estas de ¿cómo es? Calla y no sé qué, o fuma. Pero hay una frase de Torrente que la repite también mucho, es, si fuma, ¿cómo era? Es una grosería. Si fuma mama, creo que es. Si fuma chupa, ¿no? O este tipo de cosas. Que vengo de otra clase donde hemos estado trabajando con diarios autoetnográficos y me ha sorprendido que salían 2 de ellos, ¿no? Cuando hablábamos de señalar este tipo de cosas, y en 2 de ellos se articulaba esta idea que habían pasado en sus grupos de WhatsApp o en sus grupos de amigos, ¿no? Para evaluar además amigas comunes, lo que hace esto aún más brutal, ¿no? Pero de alguna manera lo que quiero que veáis es que perseguir esto no es perseguir que Torrente lo vamos a ver todos como algo fatal y con lo que no nos vamos a identificar. Lo que me parece interesante es ver cómo estamos haciendo género y cómo el machismo se convierte en algo cotidiano por medio de trabajos de la masculinidad que hacen esos relatos, ¿no? Yo creo que al principio lo decía Javi, ¿no? La idea de caricatura y tal. Para mí Torrente me parece que ha sido, junto con otras cosas, uno de los grandes elementos para que dejemos de pensar masculinidad como problema. A nivel individual, especialmente los varones. Claro, no nos identificamos con eso, ni nos es posible. No, es absolutamente imposible identificarnos con eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? Tenemos la capacidad de señalar el machismo. Torrente caricaturiza el machismo, por encima de todo, la hombría del orgullo. En tanto que yo la veo en él, será que yo no la tengo. Palomita suelta, ¿no? Que decíamos de niño. Yo, qué narices, yo no hago eso. Yo no entro al baño
y me pongo a dar una perorata sobre mi manguerita, pues debe ser que yo no tengo ningún gesto que me haga machista. Yo no voy, digo lo que funciona, yo no voy de puta, yo no soy Torrente, yo por tanto no soy machista. Es lo que quiero que veáis. A veces cuando un relato lo que me propone es una descripción de la masculinidad tan llevada al límite, lo que está haciendo no es acusar, no sé si veis, no me está describiendo nada, me está haciendo verosímil un modelo que por otro lado está liberando de todo tipo de reflexión al resto de posicionamiento. Me está liberando. En tanto que me dicen eso es el machismo, pues ¿cómo voy a hacerlo yo? Anda que no me diferencio de ese señor. Y eso creo que es peligroso, que de alguna manera nos mete en un contexto representacional muy poco útil para una reflexión que creo más que necesaria. Porque, tirando un poco de Elena, ¿no?, he Casado y la articulación que ella hace de la idea de coreografía de género, de alguna manera podemos ver cómo hay toda una serie de coreografías que están reproduciendo actitudes machistas, actitudes masculinistas, hasta niveles insospechados, pero lo están haciendo desde un modo, o lo estamos haciendo, o nos están señalando que lo estamos haciendo de un modo tan cotidiano, tan incorporado, que de alguna manera quedan fuera de toda discusión en relatos como el de Torrente. Cuando repito, si me interesa es porque es de los relatos que abiertamente ha dicho voy a tratar la masculinidad como un problema, como un fenómeno, y voy a hablar de ella, claro, pero me la hablas de tal manera que me la dejas sin hablar. No sé si conocéis el trabajo este de Laura Bates, el de sexismo cotidiano. He de reconocer que solo le he echado un visto así, y bueno, lo que ha hecho ha sido poner en línea lo que os quería reseñar aquí, con una introducción a pensamientos feministas y tal, pero muy periodístico, ¿eh? Ella es académica, pero ha decidido hacer un libro mucho más introductorio, mucho más de señalar problemas cotidianos, más que hacer un trabajo más de fondo, creo, más teórico, pero sí que va poniendo en línea con otro montón de cosas que conocemos. Esto viene de este blog, que es de Everyday Sexing Project, que lo que hizo fue pedirle a gente, tanto en una cuenta de Twitter como en este blog, que en primera persona contaran sus experiencias de sexismo cotidiano. Hay una cosa muy interesante y es que lo han separado por países. Me he equivocado, bueno, me he equivocado, no, la he cortado sin darme cuenta. Hay otra fila entera de banderitas, que no es que esté solo en esos 5 idiomas, de hecho está separado Estados Unidos y Inglaterra, bueno, hay diferentes. Entonces, por las IPs podemos saber los mensajes que se han escrito en cada uno de los países que están ahí señalados. Si entráis al general están todos. Y después, si vais dando a las banderitas, va haciendo la selección por países. He cogido dos, no al azar, porque eran dos que me parecían especialmente interesantes para las cosas que estábamos trabajando, ¿no? Pero aquí tenemos uno de una agresión. Una chica que vuelve taciturna a su casa, por lo visto llorando o así, después de un día horrible, como ella dice, entonces le paran unos chavales por la calle y le dicen, ¿qué te pasa, guapa? ¿Por qué llora? Pues estas cosas. Bueno, esto ya lo estoy metiendo yo teatro, pero le hacen así que son 3 líneas, ¿no? Le hacen una de estas, ella pasa de ellos y entonces uno le tira la bebida, que está la cerveza o lo que fuera que estaba bebiendo. El segundo me parece para ver que esto no es solo... Creo que ese es muy claro de cómo la masculinidad está funcionando cotidianamente, ¿no? Y muy en conexión con lo que hemos estado viendo en la primera mitad. Pero también el de Mercedes me parece interesante, ¿no? Una mujer que tiene una asesoría para hacer la renta y que cuando van a buscar sus papeles no lo encuentran hasta que le preguntan el nombre del marido y están a nombre del marido. El marido tiene otra asesoría distinta y hacen la renta por separado. Ella se queja de por qué tienes eso si además mi marido no es tu cliente, ¿qué me estás contando? Y le vienen a decir que bueno, que es lo habitual, que ya se sabe que en las rentas españolas pues las mujeres vais en la del marido, que es compartida. No sé si veis el juego. De hecho, tirando también de Solnit, yo me quedo en el primer capítulo en este caso, ¿no? Porque creo que es uno de los casos en los que la masculinidad hoy se está desplegando y está haciendo ese trabajo muy parecido al que hacía, pero de un modo mucho más soterrado, ¿no? Esa idea de que los hombres me explican cosas habla de toda una forma de interacción coreográfica entre hombres y mujeres a la hora de escucharnos, de poder hablar, de poder debatir, ¿no? No sé si conocéis el caso, ¿no? El Solnit, en el primer capítulo de ese libro es una compilación de sus artículos sobre género con más éxito, que tiene más.
es una periodista y lo que llaman en Estados Unidos investigadora independiente, es decir, escribe libros cercanos al periodismo, es decir, no trabaja para un periódico en concreto, y lo que cuenta en el primer capítulo es una experiencia muy interesante para pensarla, muy desagradable para vivirla, en la que ella en una fiesta, bueno, hay una amiga que le pregunta que qué tal el libro, le dice, ay, pues ya lo he publicado, un libro que ha escrito, se ponen a hablar y se le suma a la conversación, no recuerdo bien, ¿era la pareja de la amiga o era uno que estaba por ahí? Sí, un cuñado es, pero vamos, fue uno que había por ahí. Se les junta la conversación. Entonces, bueno, dice, ay, ¿estáis hablando de tal? No, te estás equivocando. Me he leído un libro que lo explica estupendamente. Ella, también esto nos habla de estas coreografías de género y cómo construyen posiciones subjetivas. Ella lo que piensa es, ay, se me ha escapado una referencia, pues me está hablando de un libro publicado en Estados Unidos que no había ninguno sobre ese tema. Y dice, yo además, dice, le alimenté porque le dije, ay, cuéntame, porque claro, un libro, ¿qué tal? Y dice, ay, él le está diciendo, no me acuerdo del autor, no recuerdo. Entonces, cuando empieza a contarle por lo que le está llevando la contra, se da cuenta que es su propio libro. Que no se ha dejado ninguno fuera, solo está el suyo, y es el suyo el que ha leído ese señor. Claro, pero se pone a explicarle cosas que ha escrito ella. Y además para llevarle la contra, es decir, oye, claro, no lo saca del error. No, y al final lo que se descubre es que él ni siquiera ha leído el libro, Sí. ha leído una reseña. Sí, claro, por supuesto. Como buen varón no necesitamos leer los libros. ¿Qué tontería es esa? No, lo han traído al castellano, pero son muy parecidas las frases. Quiero decir, este es el flyer con el que presentaron el libro la gente de Capitán Swing. Y eso de Mira Reina, yo creo que lo de Reina en el original no aparece. Mira Reina, tienes que leerte este libro, te lo digo yo, que sé mucho del tema, te va a encantar. De una escritora, ¿cómo se llamaba? Bueno, da igual, es sobre el mansplaining, ¿te suena? Bueno, esto no, esto lo han metido ellos con la broma. A lo mejor no sabes bien lo que es, no pasa nada, bonita, yo te lo explico. Pues verás, resulta que los hombres a veces... No, estoy convencido que esas expresiones nos suenan a todos y todas. Y nos hablan de un sexismo cotidiano que creo que se ampara muy bien en una determinada lógica de la representación de la masculinidad. O nos la han representado como aquello que nos daba orden y por tanto la salvamos, o nos la han representado como un exceso y entonces la castigamos y la señalamos, pero al señalarla la ponemos como fuera de la normalidad, mientras que dejamos sin ver todas estas experiencias en las que efectivamente la masculinidad está activa. He cogido de las más tontunas, así, no he querido meterme en la... Pues podríamos, pero lo digo porque no quería caer en el mismo error, ¿no? Si vuelvo a maltrato y especialmente a los asesinatos, es horrible, que no le quito ningún peso a eso. Ahora, creo que a veces, por ejemplo, cuando los medios... No sé si visteis esta semana en Antena 3 un documental, bueno, un especial, sobre 900 mujeres asesinadas desde no sé cuándo. Yo no lo vi, porque además vi que iba a ser una ficción, no sé qué y tal, pero vi a la periodista presentándolo unos minutos antes. Y lo que decía es, no, porque ya 900 casos reducían toda la violencia de género, todo el acoso lo reducían a los asesinatos, y creo que también ahí estamos cayendo en esa misma lógica representacional. Os lo digo porque a veces, como bien explicaba Esmeralda, no es cuestión de un formato, es cuestión de sentidos que atraviesan los diferentes formatos y formas de relatar, pero que comparten estas cosas. Bueno, me encanta, lo reconozco. Bueno, el último artículo que he escrito sobre masculinidad va de esto en concreto, de este artículo, pero lo que me encanta no es esta noticia. Bueno, la noticia me genera cierta empatía con una gente que lo pasa mal. Cuando la leo con cierta preocupación e incorporando esto a mi propia forma de reflexión y tal, pero claro, como seguí leyendo, pues dejé de hacerlo, porque aparecen toda una serie de comentarios. En los dos primeros ya aparecen expresiones como feminazi, y Ignacio Escolar tiene un problema con su masculinidad, en el diario.es. Bueno, pues este tipo de los progres conflictuados, pues yo qué sé. Ahí dice, bueno, pues si tenéis que tener más depresiones, ¿qué le vamos a hacer? De alguna manera lo que quiero que veáis es que de nuevo podemos ver esa agresividad masculina aquí, esa exaltación cada vez que se toca. El artículo no habla de mujeres ni de feminismo, nada. Habla del contraste de la investigación, eran 1000 y pico estudios hechos en los últimos 15 años sobre salud mental y habían seleccionado aquello que en las preguntas de
de sociodemográfica habían preguntado sobre rasgos de personalidad y entonces podían encontrar lo que llamamos los rasgos de masculinidad o mandatos de masculinidad, ¿no? Pues ser violento, ser agresivo, tal, y habían visto que aquellos que puntuaban alto en su adecuación o en querer seguir esos elementos tienen mucha más drogodependencia, bueno, no drogodependencia, pues no estamos hablando de lo jocoso. Hablamos de abuso de drogas, están pensando, sabéis que en Estados Unidos y Canadá hay un problema muy grande con la vuelta a la heroína de las clases medias, están pensando en eso. Hay mucho abuso de drogas, hay mucha más depresión, hay mucha más ansiedad. Claro, no sé si veis, cuando hablan eso y lo que se articula es todo un discurso agresivo, de exaltación de lo positivo que es que yo sea así, que me estás contando, como esto me va a hacer malo, ¿no? Con unas interpretaciones, de verdad, echarle un vistazo, que sigue por ahí disponible. Brutales. De claro, entonces estoy mal porque no pillo, no utilizando esta palabra, porque no pillo, entonces como no, pero si pillara entonces tendría que estar deprimido. No sé, que son juegos que dices, ¿dónde está la lógica de esta frase? Pero si al escribirla, la sintaxis no permite esta cosa, no sé, es como una... Vas viendo esa confusión, ese caer unos sentidos encima de otros, y incluso aparece, yo no soy Torrente, ¿no? Pues empiezan a discutir unos con otros, entonces los mismos participan muchas veces. En conclusión, lo que quiero que veáis, a mí este señor me gustó mucho el trabajo que hizo. Hoy quizás nos suene un poco viejuno, porque se publica en el 89 y además tiene la mala suerte de que se muere como unos meses después. De hecho, el libro llega a las librerías cuando él ya ha fallecido. Yo creo que es la primera teoría de masculinidad que leo en el año 89 que está incorporando performatividad. No a Butler todavía, recordad que Gender Trouble va a aparecer en el 89 y en el 89 este señor ya ha fallecido, pero está muy en línea con todas las teorías que están hablando de encarnación, de... El hombre era muy marxista y tiene un poquito ese deje, pero más allá de eso, creo que la idea que plantea nos lleva a esa idea de la matriz heteropatriarcal o heterosexual, que luego en Butler se va a desarrollar mucho más como concepto. Lo que él plantea, perdona, pues la traducción la he hecho en murciano, y pues no será muy buena. Cuando hablamos de la especificidad de una masculinidad, es siempre en los términos de su relación con la estructuración de la heterosexualidad jerárquica, sobre las relaciones de género. Esta estructuración no es permanente. Mi posición, mi punto de vista, es que esta está siempre en los procesos de reinterpretación y subversión. Lo que le aporta la apariencia de permanencia es el modo en el cual es dada por garantizada y reproducida como si fuera normal y natural. Creo que algo de eso es lo que tenemos que pensar con estos relatos que abordan masculinidad. ¿Hasta qué punto, por mucho que los dobleguen, por mucho que intenten superarlo, hasta qué punto están reproduciendo como garantizada y natural toda una serie de relaciones, ¿no? Muchos de los relatos contemporáneos, y ahora estoy pensando en las películas de amor de Hollywood, no nos cuentan ya las relaciones en esa clave que nos saltarían las alarmas, pero la estructuración que siguen planteando es muy parecida a la que ya había. Hoy contada con La La Land, bailamos, saltamos hacia lo locker y ya está, ¿no? Y lo hacemos de otra manera. En ese sentido, por concluir, diría que la masculinidad es una práctica comunicativa y que por tanto está abierta a que nos comuniquemos de otra manera, pero también a que analicemos de alguna manera nuestros procesos comunicativos para ver en qué trampas nos vamos metiendo. Y ya por cerrar y conectar con lo que voy a seguir con ellos la próxima semana, creo que desde aquí podemos repensar cómo trabajar con materiales visuales, pero también con otro tipo de materiales escritos, con textos, con cartas personales, con mails, que la gente va dejando en el transcurso de su existencia, pero creo que es importante que los pongamos en el contexto del trabajo que hacen, porque si no, podemos quedarnos solo en una primera entrada que no nos permite articular estas miradas que al final es donde creamos y recreamos lo social. Y no sé cómo vamos de tiempo. En el horario previsto nos